10 personas que estuvieron en contacto con el primer paciente de ébola en Estados Unidos corren alto riesgo de contraer la enfermedad, según especialistas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta. Los médicos redujeron de 100 a 50 la cifra de quienes deben someterse a un monitoreo diario y 10 entran en ese grupo de alto riesgo. Ninguno de ellos presenta síntomas de la enfermedad, al menos por el momento. Anoche, un camarógrafo que trabajaba para NBC en Liberia fue diagnosticado con ébola y debe llegar a Estados Unidos el domingo. También se reportó que una persona recién llegada de Nigeria permanecía aislada en un hospital de Washington con síntomas de la enfermedad. Entre los 10 del grupo de alto riesgo, los más expuestos son los 4 familiares que compartían el apartamento de Dallas con el enfermo, Thomas Duncan. Aunque equipos de limpieza médica Hazmat trabajaron hoy en la vivienda, no quedó claro dónde ni cómo serán desechadas las sábanas y otros artículos usados por Duncan. Mientras el CDC considera esos artículos material médico desechable de tipo regular, el Departamento de Transporte los clasifica como agentes categoría A, lo que significa que es ilegal transportarlos. Me acompaña desde Dallas nuestro colega del Hispano News, Aldo Barbosa. Señor, bienvenido. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Hola Pedro, un abrazo cordial, saludo para todos los televidentes. Y sí, aquí estamos en esta ciudad un poco colapsada por el tema del medio ambiente. Ayer prácticamente un tornado en esta ciudad, pero también el temor colectivo, ¿no?, que ha surgido entre muchísimos de los habitantes por el riesgo de contraer el ébola. Y es que, pues sí, ya lo estaban anunciando en los titulares. Efectivamente, el riesgo continúa y por lo menos hay 10 personas que, según las autoridades médicas de aquí del condado de Dallas, dicen que podrían estar en un alto riesgo, como quiera que tuvieron un contacto directo con Tomás Eric Duncan, que es la persona que permanece aún internada en el hospital presbiteriano y del cual se dice que, aunque está estable, de todas maneras sigue bajo una estricta vigilancia médica, Pedro. 4 personas han sido o están siendo trasladadas, de acuerdo a los datos que llegaron hace un rato. Me dirás tú si tienes algo más actualizado, para cambiar el lugar donde estaban en esa cuarentena, en esa vigilancia, porque es importante puntualizar, están estableciendo que reciban atención inmediata si desarrollan síntomas, cosa que hasta los últimos minutos, digamos, no había ocurrido. Sí, efectivamente, son 4 personas y de esas también están incluidas 2 que permanecen en cuarentena o ya han estado realizando organismos, incluso varias personas en ese mismo sitio en donde vivía esta persona nacida en Monrovia, Liberia, pues han sido concentradas, prácticamente permanecen en cuarentena, pero 4 específicamente han sido trasladadas al mismo centro hospitalario para hacerle algunas valoraciones. Sin embargo, se dice que hasta este momento, según las últimas informaciones, de esas 50 personas y de las 10 específicamente de las que se habla, todavía no desarrollan síntomas y se supone que entre el segundo y el día número 21 es que normalmente tiene un periodo de incubación este virus. Así que todo es una tensa calma, pero todo se mantiene bajo vigilancia estricta de las autoridades médicas. Y por supuesto, básicamente las 4 personas, incluidos 3 niños, porque es una mujer que había hospedado en este complejo de apartamentos a Duncan, un niño de 13 años, 2 sobrinos de 10 y 8 años aproximadamente. Ellos permanecen todavía ahí en cuarentena y están siendo únicamente o pueden tener contacto en este sitio con personas de la Cruz Roja que les proveen de algunos alimentos, y obviamente las autoridades médicas, que son las que se están encargando de mantener la limpieza y demás. Y obviamente hoy han estado básicamente recogiendo todos estos elementos que podrían contener el virus, como toallas, sábanas y demás, que fueron prácticamente las que pudieron traer algún riesgo para estas personas que tuvieron contacto directo. Se dice que fueron entre 10 y 20 personas las que pudieron haber tenido un contacto directo, pero 4 específicamente, que son las que aparecen en cuarentena en este momento, Pedro. Muchas gracias, Aldo, lo mejor para ti. Un abrazo cordial y un gusto de nuevo saludarte. Muy, pero muy amable. Bienvenido al doctor Héctor Bolívar, médico especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Miami. Señor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Primero, de lo que está viendo que está ocurriendo en Dallas, ¿siente que se están haciendo las cosas de la forma adecuada, de la mejor forma para tratar de resolver este problema? Porque ha habido algunas idas y venidas, sobre todo con el apartamento donde vivía el señor que ahora se sabe estaba infectado.
Bueno, no son situaciones muy fáciles, se están aprendiendo porque nunca se pensó que fuera a llegar el ébola a Estados Unidos, pero la progresión de los eventos de las últimas semanas ha hecho de que muchas cosas han ocurrido de una manera que no han... Y apruebo este mensaje. Vecinos de esta persona pensarán que cualquier secreción, cualquier cosa en el aire, el hecho de vivir en la misma cuadra los pone a riesgo. Pero no es así. Nosotros no vamos a ver definitivamente acá los casos que se ven en África, donde muchas de las personas se ocultan cuando tienen sus familiares enfermos. Es difícil crear una cuarentena eficaz. En un país como Sierra Leone, por ejemplo, solamente han podido aislar el 20% de la población en cuarentena, lo cual es muy difícil. Para poder disminuir la progresión de la enfermedad, se calcula que debería por lo menos el 70% de las personas afectadas poderse aislar. Eso no va a ocurrir acá. Acá se conocen las direcciones donde viven, claro. La CDC, los organismos de salud han logrado aislar esta familia, le proveen alimentación, están pendientes de la temperatura, en cualquier momento los pueden trasladar a un lugar de cuidados intensivos o los cuidados médicos necesarios, lo cual no ocurre en el origen de la enfermedad en los países africanos que no tienen estos recursos. Y es muy importante establecer eso porque a veces, por ejemplo, surgió información de que las personas que estaban recluidas temporalmente no están en la situación del señor que desgraciadamente desarrolló los síntomas, que ese sí tiene que estar en un cuarto en condiciones extraordinariamente cercanas a la esterilidad, nos decía una doctora especialista en el tema días atrás, una diferencia de presión de aire incluso en la habitación para que sea más difícil que el virus pueda movilizarse en el momento que se abre una puerta, por ejemplo, aunque, y es muy importante, no ha habido la mutación que generaría otro tipo de problema de que se haga de transmisión aérea. Por el momento es solo, y así ha sido en todos los brotes, a través de los fluidos corporales. Es correcto. Lo otro que usted menciona en cuanto a los salones especiales en los hospitales, estos existen desde hace mucho tiempo. La gente en la televisión que nos ve no piense que ahora se están apenas desarrollando. Ya son cosas que se han hecho en muchas otras enfermedades, que cada temporada cuando tenemos la influenza se hacen. Los niveles de presión negativo para que las partículas infecciosas no lleguen al personal que está tratando al paciente, eso se hacen, todos los medios de esterilización, de contacto, estas cosas, la mayoría de los hospitales de Estados Unidos están preparados y es algo que se implementa en la práctica diaria, no solamente con el ébola, sino con otras enfermedades. Hablábamos recién de África y es otro, aunque sea otro continente, simplemente es casi otro planeta en cuanto a las condiciones, y queremos compartir con ustedes una imagen que es muy impresionante de alguien que se creía había muerto como consecuencia del ébola, pero, y les advierto para que no se asusten, es un poco impresionante, pero tiene un final mejor que el comienzo. This is a place right now where if you die of Ebola, they're very quick for you. If you're living and you need help, there's really nowhere to go. He's not dead. He's not dead. They were wrapping him up to take him away, but he's alive. He's moving his arm. They almost took him away to the crematorium. Ese es un ejemplo de alguna cosa que tal vez es más realista que ocurra en países donde la situación se ha, vamos a decir, agravado por problemas de también lo que es el control sanitario, y algo que mencionaba recién el doctor Bolívar y que nos decía también días atrás la doctora Martí, que estuvo en Nigeria. Hay lugares en África donde se esconden, y una de las razones por las que se esconden es que tienen miedo que los maten si dicen que desarrollaron el virus del ébola, ¿correcto? No solamente que los maten, sino aquellas personas que se han recuperado y tratan de regresar a sus casas. Son vistos con sospechas porque los familiares, los amigos, no piensan que ya esa persona no es infecciosa, no es contagiosa, que no les va a transmitir la enfermedad. Volverse a reintegrar a la sociedad, al grupo familiar para los sobrevivientes no es fácil tampoco. Lo otro que estas imágenes están mostrando es un problema cultural y un problema social y de alguna manera antropológico muy importante, y es cómo se rompe una tradición de familia, se rompe una tradición de enterrar a sus muertos porque ocurre una calamidad tan grande como esta, donde enfrente de las personas la muerte avanza casi como una ola
y es difícil ver morir a alguien o ver en este caso a alguien que se daba por muerto y que súbitamente para ellos es casi que esté resucitando. Le quiero contar a nuestros televidentes que hay un marco también que responde a preguntas que nos han hecho sobre qué pasa con los derechos de una persona a la que le dicen tenemos que ponerlo en cuarentena por prevención y la persona no se siente feliz con esa idea porque dice que lo van a despedir del trabajo o por X razón. Hay un marco legal en Estados Unidos que establece, y se hace un proceso en el que se pasa por una corte en el caso que sea necesario, que la persona puede ser contra su voluntad puesta en cuarentena si eso se considera que genera un peligro para la sociedad. Hay incluso leyes específicas sobre el tema, cosa que consultamos en el correr de la jornada con especialistas del territorio legal, por supuesto. Ojalá que esto, por supuesto, no avance, pero de la forma que se han dado las cosas por el momento, en un país de 340 millones de habitantes como el nuestro, podemos decir que se puede hablar con optimismo de cómo está la situación. Yo creo que sí, yo creo que existen los recursos, se ha actuado no 100% con la eficacia que uno quisiera en el mundo ideal, pero se han logrado hacer las cosas que hay que hacerse y no esperamos, yo no espero, no creo que vaya a ocurrir lo que ocurre en los países africanos. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a un paréntesis al regresar. Vuelan las acusaciones en Venezuela. En este caso, de lo que se está hablando es de que paramilitares colombianos, esto lo está diciendo el señor que ven ahí, Nicolás Maduro, dice esos son los que mataron al diputado Robert Serra, que es este señor que a los 27 años fue prácticamente desmantelado de más de 30 puñaladas junto a como una dama que alguien identificó como su mujer, pero ya está confirmado que no lo era. Tenemos más datos para compartir con ustedes al regresar.